proceso de plantación del frijolito, entendí que las plantas dependen de 3 factores, que es el sol, el agua y el aire o viento, ya que como pude notar en la plantita que tenía el aire libre, que tenía esos 3 factores, pues pudo vivir de manera eficiente, es decir, de una manera muy notoria, ya que al tercer día se notaba un gran cambio y su tallo tenía un color morado y grueso, y las hojas de igual manera estaban grandes y en buena forma. Y el frijolito que tenía dentro de mi cuarto, ese creció de manera débil y lenta, ya que ese como el cuarto o quinto día empezó a salir su tallo, pero después de esos días empezó a salir más rápido y su color era blanco con verde claro y sus hojas apenas se notaban porque tenía un proceso de crecimiento distinto y más lento, y no estaba prácticamente parada y recta, sino que cuando creció salió del vaso y cayó. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias producen su propio alimento. Estas utilizan la luz del sol, el agua del suelo y el dióxido de carbono del aire para fabricar glucosa. Esta es una especie de azúcar que les brinda energía. Además, esta se libera en oxígeno al aire, la cual nos sirve a nosotros y a los animales para poder respirar y vivir. Un ejemplo de la fotosíntesis es el frijolito que nosotros estábamos cuidando, el cual gozaba de sol y agua para fabricar su propio alimento y a la vez nos brindaba oxígeno. ¿Cómo ocurre este proceso? Las plantas tienen un pigmento verde llamado clorofila que captura la luz del sol. Con esa energía transforman el agua y el dióxido de carbono en glucosa y en oxígeno. La fórmula de esto son 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de H2O más la luz. Un ejemplo que utilizaremos para esta explicación es un girasol, el cual absorbe agua con sus raíces y capta la luz con sus hojas. Entonces de este modo pues produce azúcar para crecer y oxígeno para el aire. Fases de la fotosíntesis. Número 1. La fase de la iluminación. Como su nombre lo dice, iluminación, pues se ocupa de una iluminación para poder realizarse, pues esta es el sol. La fase de la iluminación es cuando ocurre todo ese proceso de absorber la luz, absorber el dióxido de carbono, absorber minerales, y acá es donde empieza la fase de la fotosíntesis. El segundo que viene es donde ocurre todo ese proceso. Fase de la oscuridad. Esta es la fase donde ocupamos todo lo que se usa en la fase de la iluminación y la convierte en azúcares, por ejemplo el dióxido de carbono y todos los minerales y la luz del sol son las que convierten azúcares o bien su alimento de la planta, y acá es donde termina el proceso de la fotosíntesis. En conclusión, estas dos fases son muy importantes para el realizado de la fotosíntesis, ya que en cada fase tenemos pérdidas y ganancias. Por ejemplo, en la fase de la iluminación ganamos energía química y tenemos la ganancia del dióxido de carbono y de todo eso. Entonces en la fase oscura la perdemos, pero ganamos los alimentos que son los azúcares y los minerales. Y acá les pondré un esquema de cómo está conformado las fases. Importancia de la fotosíntesis. La fotosíntesis
aunque no lo parezca, pero es muy importante para nuestra vida, ya que con ella se genera el oxígeno que pierde y todos los alimentos que consumimos en el día a día, como frutas, verduras, todos vienen de plantas, y sin estas plantas pues no podríamos tener frutas, y sin las plantas no podríamos tener oxígeno. Y pues para mí la fotosíntesis es muy importante, que tendría que serlo para todos, porque sin esta no podríamos respirar y moriríamos. Y como por último punto, un poco de la historia de lo que ha pasado con la fotosíntesis. Por ejemplo, cómo se descubrió que existía. Pues por ejemplo, uno de los científicos, Jan Ingelhausen, descubrió en 1779 que la fotosíntesis se daba a la luz solar, y como estos hay muchos más que fueron descubriendo cómo se daba, por ejemplo, como por ejemplo Jan Senneiber, que en 1782 descubrió que la fotosíntesis ocupaba de dióxido de carbono. Obviamente ellos no inventaron esto, pero fueron descubriendo cómo funcionaba la fotosíntesis, o sea, estudiándola. Básicamente la fotosíntesis es un tema muy extenso que si te pones a investigar te puede llevar a muchas conclusiones, pero la fotosíntesis es la principal causa de nuestra vida. O sea, gracias a ella estamos respirando, tomamos aire, comemos, y pues es la más importante que tenemos en nuestra vida. Gracias. Y como por último, aquí tengo a mi planta que sobrevivió casi 15 días, a diferencia de la otra que pues murió, y creo que fue debido a la lluvia. Esta sobrevivió, y podemos ver como, por ejemplo, esa es la de la sombra, nada más que ya la pasé en la maceta, pero podemos ver cómo el ambiente influye en el crecimiento y el desarrollo de nuestras plantas y los seres vivos.